mucho, las clases ya son cada vez menos. Y ya no tiene sentido pasar allá. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Hoy vamos a ver entonces leishmaniasis. Lo primero de entender la leishmaniasis es que esta pertenece a un género conocido. A la orden conocida como Kinetoplastidae. Todo lo que termina en AE es derivado del griego, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que tienen un kinetoplasma? ¿Y qué chingada es un kinetoplasma? Pero han escuchado la tecnoplasma, cloroplasma de las plantas. ¿Qué significa la plastía? Es una organela, para ponerlo en términos simples. ¿Y qué significa cine o kine? No sé cómo se van tan las clases de medicina. Me obligan a caminar y salir del bosque. ¿Qué entiende usted? Se escribe como caquín. Pero también se puede decir en cine. ¿Qué entiende por cine? ¿Qué entiende usted por cine? Y ya responde, no me voy a panadear mientras hago todo. Para solo el panadero. Cine significa movimiento. ¿Qué es una película? Son fotos. Las fotos son estáticas. Pero ¿qué pasa cuando hago pasar en movimiento el bloque de fotos? Da la impresión que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, cinetoplasma no significa nada más que una organela intracelular que se mueve. Eso significa cinetoplasma. Ahora, lo que voy a explicar ahora sirve para leishmaniasis y también sirve para Chagas, porque entre los kinetoplástidos hay dos de interés para los humanos: leishmania y trypanosoma. ¿Sí? Trypanosoma es un remedio que produce Chagas, en el africano la enfermedad de sueño. Y para entender esto, necesito ver lo siguiente. ¿De acuerdo? Esos parásitos pueden tener diferentes formas. Lo que estoy hablando ahora no es solo para leishmaniasis, ¿de acuerdo? Es en general para todo este orden de los kinetoplásticos. Así que, en su forma, estos casi siempre tienen dos formas de presentación. Una dentro de las células, intracelulares, y otra extracelular. Si estoy dentro de una célula, necesito moverme. No hay mucho a donde moverse, por lo tanto, no tiene flagelo, no tiene membranas ambulantes, o sea, ¿me entienden? ¿Qué es una bolita? ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que cuando hacemos una tinción, o genes o cualquier cosa, vamos a ver un núcleo, ¿verdad? Donde está la información genética. Núcleo. Y si esto es un kinetoplasma, ¿qué más debe tener? El kinetoplasma. ¿Y cómo se ve el kinetoplasma? El kinetoplasma es una información genética, ¿de acuerdo? Adicional, es el extra, la llave. ¿Sus células tienen información genética adicional de llave? ¿Cómo que no? Sí, sí tiene. Sí. Aparte del núcleo, usted tiene unas estructuras llamadas que tienen su propio. Esa es la llave. En las plantas, en vez de mitocondrias, que tienen cloroplastos, que tienen su propia información genética. Entonces, estos dijeron, ¿por qué solo humanos y plantas? También los protozoos podemos tener llapa y se generaron su kinetoplasma. Es un poquito de información genética que la vamos a ver como una cosita chiquita, como un núcleo, se tiene igual que el núcleo, pero pequeñita. Ese es el kinetoplasma. Acá hasta aquí no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esta forma se conoce en todas las especies de los kinetoplastos
kinetoplastos como a mastigote. Que no significa otra cosa que 5G. A es 5. Ok. Pero si este está fuera de la célula, necesita moverse. Dentro de la célula no mueve. Si está fuera, para moverse utiliza un flagelo. Así que en las formas extracelulares, este puede presentar la siguiente posibilidad. Imagínense una forma así alargada, fusiforme, así alargada. Este es el flagelo. No es un espermatozoide. ¿Sí? Bien diferente. ¿Por qué? En el espermatozoide tiene la cabeza y la cola. ¿Y cuál es la parte anterior? La cabeza. Y el flagelo lo empuja, ¿verdad? Okay. En este caso, el flagelo lo arrastra. ¿Sí? Imagínense que yo soy el parásito y mi brazo es el flagelo. ¿Ya? No hace esto, hace esto. Me jala. ¿De acuerdo? Y si esto me jala, puede ser la parte anterior del parásito. Esta o esta. Donde está el flagelo es la parte anterior. ¿Sí? Y esto, si tiene un flagelo, no le sirve para volar, así que en el aire no está. En la tierra es medio difícil, necesita un medio líquido, ¿verdad? Okay. Así que esto parece un barquito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Una canoita. Muy bien. Así que vamos a utilizar terminología náutica. Vamos a aprender a hablar algo de epopeya. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a estar el núcleo? En el centro. ¿Dónde está el kinetoplasma? Según donde esté, esto va a cambiar de nombre. ¿De acuerdo? Va a cambiar de nombre. Si el kinetoplasma está en este extremo, aquí está el kinetoplasma, es el núcleo, está en la parte anterior. Ya sabemos que les decimos mastigote, entonces sería un adelante mastigote. Suena feo. En barcos, ¿cómo se llama la parte anterior del barco? ¿Saben? Sí saben, hasta bailan. La parte posterior de un barco, ¿cómo se llama? Hasta acá se entiende, mueve la popa. La parte de atrás de un barco se llama popa y la parte anterior se llama proa. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta forma del parásito? Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el kinetoplasma condenado está aquí? Está como encima del núcleo, ¿verdad? O sobresaliendo del núcleo. Y por encima o sobresaliendo se dice epi, clase de anatomía, epicóndico, que significa que sobresale del cóndigo. Epífisis, que sobresale de la diáfisis. ¿Sabéis? Entonces, epi significa que sobresale. Entonces, ¿cómo se va a llamar este condenado? Ahora, hay un detalle interesante. El kinetoplasma está fijado mediante una serie de microtúbulos. Y cuando se mueve de este extremo a este extremo, eso mantiene una cierta fijación con la membrana. Y al irse para este lado, arrastra un poquito de membrana, generando una pequeña membrana ondulante chiquitita. ¿Sí? En los epimastigotes es tan pequeñita que normalmente no se ve. Es un vestigio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como agarro esto y estoy jalando y atrás se lleva un pedacito de membrana. ¿Sí? Ok. Nos falta una forma, ¿verdad? ¿Dónde tendría que estar el kinetoplasma ahora? En la parte posterior. En este caso, estos condenados son un poco más grandes. Tan grandes que normalmente se tuercen sobre sí mismos. ¿Ya? Se tuercen. Pero sigue siendo alargado, no más que medio posible. ¿Dónde va a estar el núcleo? En el centro. Pero esta vez el kinetoplasma, ¿dónde va a estar? En el otro extremo. ¿Cómo le vamos a llamar? Popa mastigote.
Tampoco es una relleno. A este le llamamos tripomastigote. ¿Ya? Porque vamos a tener 3 puntos de referencia: tripomastigote. Y al jalar, ¿qué ha llevado? La membrana ondulante. Entonces, ahora tengo una mastigote que es intercelular, un promastigote adelante, un epimastigote que está aquí encima y un tripomastigote. ¿Capisci? En el caso de la enfermedad del sueño, nomás vemos esta, es el humano. En el caso de Chagas, podemos encontrar amastigotes, epimastigotes y tripomastigotes. No hay promastigotes. Y en el caso de la leishmaniasis, encontramos amastigotes y promastigotes. ¿Capisci? Así es más fácil de entender este grupo de enfermedades. ¿O no? No está difícil, ¿no? ¿Capisci? Ahora, muy bien. Les decía que se llamaba kinetoplasma. Imagínenlo esto como una película. ¿Qué parece? Que se mueve, ¿no? ¿Sí? Y por eso se llama kinetoplasma. ¿Capisci? En especial en este grupo, el más estudiado, se veía como el de la mastigote se movía de un extremo al otro extremo, se movía. Así que por eso se llamaban kinetoplásmicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí está bien las generalidades. Ahora vamos a estudiar esta familia en solamente un grupo que es el de la leishmania. ¿Alguien tiene un pedazo de Kleenex, borrador, chonca, chamarra, guardapolvo de su ex que quiere manchar? Gracias, de papel. Gracias. ¿Puedo borrar? No está usado, ¿verdad? Es que no se pega la pizarra. Entonces, en leishmania, ¿qué formas vamos a ver? Formas de amastigotes dentro de las células y formas de promastigotes fuera de las células. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que esto pertenece al orden de los kinetoplásmicos. Y dentro de esto tenemos este grupo que se llama leishmania. Y leishmania es algo muy difícil de clasificar. ¿Ya? Es complejo. Es tan complejo que los agrupamos en complejos. Así se llama. Entonces, cuando veo leishmania, voy a agrupar esto en subgrupos y tenemos básicamente 2 subgrupos grandes. El grupo o el subgrupo leishmania, que fue el primero descrito, por eso se llama el nombre de leishmania. Antes solamente era este. Pero cuando apareció este otro, Viana, o Viania, entonces fue, pucha, si también es leishmania, este no puede quedarse como leishmania, los dos son leishmanias. Así que se llamó subgrupo leishmania y leishmania viana. Leishmania fue descrita inicialmente en el Viejo Mundo y tiene un complejo. ¿Sí? Se llama el complejo Leishmania-Donovani. ¿Sí? Donovani, ¿de acuerdo? Agrupa a todas las especies de leishmania del Viejo Mundo. Pero hay otro grupo, que es leishmania trópica. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo va esto. Donovani es un complejo, o sea que no es una especie, son varias especies. Tienen en su subgrupo a Donovani. Eso ya está empezando a ser medio raro, ¿no? Y Donovani, eso es lo que les interesa a ustedes saber, es la que produce la leishmaniasis visceral.
de riesgo. ¿De acuerdo? Y también produce la leishmaniasis, Donovani-Infantum. Infantum es de niño, ¿verdad? Puede ser que inicialmente de niños. Y Donovani-Infantum, ¿qué cree? Tiene 8 sustitutos. Infantum y Infantum Chagas. Ahora entienden por qué es complejo y por qué se llaman complejos. Ya tienen complejo. De Infantum, a nosotros nos interesa en especial, ya sabemos que tenemos uno que es Infantum, pero hay una subespecie que es Infantum Chagas. ¿Por qué nos interesa esto? La forma agresiva de la leishmaniasis visceral es producida por Donovani Donovani, que produce la leishmaniasis visceral, ¿sí? Conocida también como Kala Azar. ¿Sí? Ahora está de moda hablar del Medio Oriente, es del Medio Oriente. Y es conocida, ¿por qué? Porque estas regiones de lo que está entre África y Asia, esta enfermedad produce un daño del hígado y en especial del vaso, generando que el vaso, recuerden que es el vaso, ¿no? Está al lado del plato y de los el vaso, que es el que filtra la sangre, recuerdo, genera un daño y este crece hasta generar una panza. Es decir, imagínense como una embarazada en un niño, pero no, un niño no tiene otro niño. Lo que tiene es el vaso crecido. Y esto se puede reventar si la persona, bueno, recuerdo, muy agresivo, la leishmaniasis no. Hay una forma menos agresiva. ¿Cuál es la forma menos agresiva? Infantil. ¿Por qué infantil? Porque históricamente esta se encontraba solamente en niños. En cambio, Donovani afectaba a niños y adultos, a todos. En cambio, Infantum era casi siempre subclínica. Y cuando había clínica eran niños. Entonces fue Leishmania Donovani, Infantum. Y cuando aparece en América, aparece una especie que se confundía mucho. Recuerden que hemos dicho que el tripanosomiasis, que produce la enfermedad de Chagas, tiene la misma estructura. Ahora imagínense en esa época con malos microscopios, apenas el primer aumento era su máximo aumento. ¿Sí? Tú ves un parásito con su flagelo, es la chingada, es el mismo de África. Pero este también produce Chagas, porque se ve igual. Entonces, ¿cómo le llamaron? Chagas, porque se parece a Chagas. De hecho, Carlos Chagas estuvo implicado en este proceso. ¿Listo? Ahora, Chagas es muy importante. Tiene una clase para visceral. Ya me adelanto un poco y si no se les dice, se los digo yo ahora. Chagas produce leishmaniasis visceral en Bolivia. En Bolivia hay leishmaniasis visceral. ¿Pero han escuchado eso? No. ¿Por qué? Porque esta es por la gente. Y normalmente es asintomática. Es decir, las personas nunca se enteraron que tuvieron leishmaniasis visceral. Pero se detectaron en Bolivia, en la parte de los yungas, en Caranari, que eso es más arriba de los yungas, ¿de acuerdo? Se ubica en La Paz. Altiplano, muy poquito, solo el 25% de La Paz es altiplano, el resto es trópico. ¿Ya? Y yendo hacia el lado de Pango, está Caranari, por encima de los yungas. ¿Sí? Y en esta zona de Caranari hay un lugarcito que se llama Tayunay. Parecen egipcios, porque estos pueblos han sufrido, creo, ya 10 plagas. Han tenido brotes de rabia, dengue, leishmaniasis cutánea, mucocutánea, visceral, fiebre amarilla. ¿Qué nos ha dado su pueblo? Es un encuentro de 2 ríos. Es una comunidad súper pequeñita, pero ahí hay de todo. Y hace ya bastantes años atrás, estamos hablando de al menos más de 30 años, en ese lugar se encontraron niños con el abdomen crecido. Entonces, se hizo el estudio que tenían. Es visceral. Se reportaron solo 2 casos la primera vez. 2 casos. Y luego hicieron un tamizaje en toda la comunidad buscando al parásito y anticuerpos contra el parásito. Y resultó que el 7% de los niños salieron positivos. O sea, que significaba que había circulación de leishmaniasis visceral, pero solo 2 casos fueron clínicamente visibles. Así que sabemos que en Bolivia tenemos leishmaniasis visceral. ¿Producida por qué?
Chagas. Perteneciente a Infancia. Perteneciente a Romania. Perteneciente a España. Uf. Imagínense, este es un árbol familiar complejo. Es como los pueblos pequeños. Este es su primo que se casó con su tía, pero se divorció y se Leishmaniasis trópica, ¿de acuerdo? Hay varias subespecies, pero de hecho tenemos una que es Mayo y dentro de Mayo tenemos un subgrupo que es la etíope. Ya suena que está en Etiopía, ¿verdad? Y esta produce, las trópicas producen la leishmaniasis cutánea. ¿Sí? Esta visceral, esta cutánea, solo cutánea. Y en el Medio Oriente no produce lesión de mucosa, solo en la piel. Y genera una heridita como un botoncito. Y está en el Medio Oriente. ¿Cómo se llama la enfermedad? Botón del Oriente. Sí, así de genios son los médicos para poner nombres a las enfermedades. ¿Ya? Botón del Oriente. Rapidísimo. ¿Y cuál nos interesa a nosotros? La que hay en este lado del mundo. Y aquí tenemos al complejo mexicano. El complejo mexicano, ¿a qué le suena? Órale, ya les llegué mis chavos. A ver. Y dentro de este mexicano también, bueno, tenemos otro complejo que está, por ejemplo, panamensis. ¿A qué suena? Panamá. Si se dan cuenta, esto está en la parte norte de América y Centroamérica. ¿Y qué producen en la parte de Norte y Centroamérica? La zona tropical. También leishmaniasis cutánea, leishmaniasis cutánea pura. De aquí viene el nombre que vamos a ya entrar en materia, llamar, por ejemplo, úlcera del chiclero. ¿Ese término lo han escuchado antes? ¿No? Es que ya no usamos chicle. Han mascado chicle. ¿Sí? ¿Cómo creen que se hacían los primeros chicles? Bueno, a ver, pregunta de colegio, vamos a ver cómo están en historia. ¿Por qué chingada perdimos el Acre contra Brasil? ¿Por qué les interesaba a los brasileños ese territorio? Por el caucho, los árboles de goma. Porque en ese tiempo tú sacabas los neumáticos ¿de qué? Del árbol, de la savia del árbol. Y esa goma, cuando la saborizabas, se convertía en chicle. Ese era el super chicle, por eso puede estar. Y nunca se acababa. Parecía diseñado por Willy Wonka. Entonces, era la goma más chiclosa, pegajosa. Entonces, los que recolectaban esto, su nombre técnico son siringueros. ¿Ya? Que recolectan. Pero en México, los mexicanos tienen su propio español. Entonces les decían los chicleros porque sacaban chicle. Y estos, cuando echaban al monte, porque estos condenados árboles en un principio solo estaban en la Amazonía, ¿con quién se enfrentaban? Con el vector, mosquito, que les picaba y casi siempre les picaba en la cara porque era la parte más descubierta. Y cuando les daba la oreja, se lo comía el oído y era una úlcera. Y la mayor parte de las personas que tenían esta enfermedad, ¿qué eran? Chicleros. Entonces, ¿cómo se llamó la enfermedad? Úlcera. Otra vez, qué genios son. Dios mío, ponte imaginación. Y esto produce eso, la leishmaniasis. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora dejemos el viejo mundo. Estos son vinieron de allá, ¿de acuerdo? Y en el complejo piano están los que nos interesan. Estos desgraciados son nuestro problema. ¿Sí? Porque estos producen un tipo de leishmaniasis que es la mucocutánea. O cutánea mucosa, depende cómo quieren invertir el nombre. ¿Sí? Vale, llevamos nombres. ¿Qué significa? Que empieza como una lesión en la piel, pero con el tiempo puede desarrollarse lesiones en las mucosas. Tener una úlcera está feo, pero cura.
tarde o temprano va a curar. Lo que ya es desagradable es que se destruya tu nariz, tu paladar, tus labios y todo esto queda destruido. Eso ya no está chido, ¿verdad? Así que la forma grave de la forma tegumentaria es la tegumenio, ¿de acuerdo? Es la cutánea. Y aquí viene esta. Y en especial una que tenemos nosotros. El complejo brasiliensis. Y dentro de brasiliensis, ¿cuál es la especie dominante? Vamos a ver si han aprendido. ¿Cómo creen que se llama la principal de esto? Brasiliensis. Brasiliensis. Ya entendieron el trabajo. ¿Qué? Pero también tenemos otra, una que se identificó en Perú, ¿cómo se le va a llamar? Peruvia. De Perú. Peruvia. Peruvia es peruano, o sea, es de España peruano. ¿De acuerdo? Ándate. ¿Y aquí cuál más tenemos? Todas las demás. Guayaneses, colombienses, amazonas. ¿De acuerdo? Hay un montón. Cada lugar tiene esto. ¿De acuerdo? Ahora, bajo el microscopio, todos se ven igual. Entonces, a medida que se iba identificando, tenías que ir acomodando y ahora es que dónde lo meto. Y eso fue generando los complejos. Está complejo, pero si lo piensan bien, no está tan complejo, ¿verdad? Tonovani, visceral. Trópica, cutánea, pero la buena gente, la cutánea. Y brasiliensis, esa es la condena. ¿De acuerdo? Mucocutánea. ¿Cuáles tenemos en Bolivia? De estas, Chagas. De estas, sí, tenemos aquí algunas de estas, porque dentro de estas también me olvidaba que está amazonensis, porque se la encontró en todo el Amazonas. ¿Y nosotros tenemos parte de Amazonas? Sí, así que en Bolivia hay España amazonenses. Sí, hay España amazonenses. Estamos pegaditos al Perú, creen que los leishmanias peruvienses llegan a la frontera con Perú y Bolivia y dicen, no, mi pasaporte no está válido. No, cruzan nomás. Entonces, como estas son familiares cercanos, lo que pasa es que cuando una especie se encuentra con otra y terminan entrando en el mismo mamífero, no es propio de los humanos, es de los animales, pueden intercambiar código genético. Y de ese intercambio de código genético sale un híbrido que se parece a este, como parecida a aquel, ¿entienden? Y hace que esto sea más complejo todavía. Si empezamos a hacer con biología molecular, cambia. Y sí, si ustedes revisan literatura antigua, más o menos moderna, más actual, este panorama puede cambiar. Puede ser que encuentren en un libro que una especie de aquí, que estaba en una aquí, ahora la movieron para allá. Porque cuando hicieron una correlación genética encontraron que ya, su carita es de la mamá, pero toda su genética es del papá. Entonces, ¿dónde lo pongo? Ya, si voy a utilizar la genética, le quito de la familia de la mamá, que se parezca a la mamá, y se la pongo a la familia de mamá. ¿Ya? Así que esto está en eterno movimiento, ¿de acuerdo? Continuamente. Y tenemos especies que son medias complejas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar esto? Esta es la parte más difícil. Parte fácil. Esta en realidad es una zoonosis por afectación humana por accidente. Lo que la convierte en una antropozoonosis. Antropo viene de humano y zoonosis viene de zoo, de zoológico, es decir, de animales. O sea que esta es una enfermedad de animales. ¿Sí? Muy bien. Ahora pensemos un poquito. ¿Cómo sería el ciclo? Y vamos a empezar ahora a hablar de la leishmaniasis tegumentaria. ¿De acuerdo? O mucocutánea, o cutánea mucosa. Bien mucosos, como quieran, ¿de acuerdo? Esta condenada enfermedad, primero te va a entender su ciclo. Siempre
Es importante entender eso. Y para entender el ciclo necesito comprender dónde habita este condenado. ¿De acuerdo? La leishmaniasis es propia de las zonas tropicales. Abarca desde la zona de los Chacos, Chaco argentino, paraguayo, boliviano, toma todo el Amazonas, toda la cuenca amazónica, toda la parte de Centroamérica y la parte sur de de la parte de Norteamérica, es decir, la parte de México, por eso tenemos ahí México, ¿de acuerdo? Ahora, el conflicto con esto cuál es? Que este parásito, para ir de un ser a otro ser, necesita alguien que lo transporte. Y le gusta ir en avión, así que utiliza una forma larga, ¿de acuerdo? Y eso se conoce como luxomia. Muchas especies de luxomia pueden transportar a este condenado. La más común en nuestro medio es Longipantis, pero no es la única, ¿de acuerdo? Y en el viejo mundo, en Europa, en Asia, porque hay en Europa también, en algunas pequeñas zonas, sobre todo en Italia y España, tenemos lo que se conocen como flebótomos. En algunos libros van a escuchar que esto está escrito con PH, ¿ya? Porque PH en francés suena como F, flebótomo. ¿Y a qué le suena la palabra flebótomo? ¿Qué es flebo? Ya llevado la nota. ¿Qué es flebo? ¿Qué es flebo? Flebitis. ¿No? ¿No saben qué es flebo? Eso es lo sé. Si yo tengo una irritación de mis arterias, ¿qué se llamaría? Una irritación de sus arterias. ¿Cómo se llamaría? Arteritis. Y si fuera de las venas, venitis. No, flebitis. Flebo significa venas. ¿Y qué significa tomo? Eso sí saben. ¿Qué es tomo? No sé, a ver. Sé que está de celeste. ¿Bolivarista o aurorista? Ninguno de los dos. Me hubiese dicho bolivarista, alguien va a ser aprobado. ¿Qué dijo? ¿Qué significa tomo? ¿Ha visto los libros grandes? Tomo uno. ¿Y qué significará tomo? Anatomía. ¿Qué es tomo? No, no es real, es otro tomo. Imagínense que decidió escribir un libro, ¿de acuerdo? Y mi libro es Sin el pasto, así de grandote. ¿Creen que es cómodo para leer esto? Está más ancho y más grueso que el polvo pirata. Está enorme. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo corto y lo corto. ¿Sí? Y ahora lo corto de 3 libros. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. ¿Qué es tomo? Corte. ¿Qué hacen en la anatomía? Corte y confección. Y así puedes hacerlo más en corte. Corta. Se volaron una vena. ¿Qué hacen? Inventarse, confeccionan una vena para reemplazar. Anatomía es corte y confección. ¿Ya entendieron? Entonces, ¿qué creen que hacen estos mosquitos envenenados llamados flebótomos? Es decir, que solo pican a gente cuyo corazón está roto. Son cortavenas. Los mosquitos normalmente tienen una probóscide que la imaginamos como la aguja de una jeringa, ¿sí? Y pica y succiona. Estos no hacen esto. Estos en realidad tienen un sistema como de filetes y lo que hacen es cortar. La sangre se llena y
En ese proceso, imagínate que te hacen un corte. La sientes, ¿verdad? Chao, mosquito. Entonces el mosquito necesita hacer algo para que no hagas esto. Y para que no te duela, ¿qué tendría que poner? Una anestesia. Su saliva es anestésica. Por lo tanto, este mosquito, cuando va a cortar, bota saliva. ¿Sabes? Y esa anestesia tú no la sientes. Ya, va la sangre y se va. Y cuando pasa el efecto de la anestesia, ¡au! Y cuando estás buscando dónde está, el mosquito ya está lejos, riéndose. ¿Acá está la lógica? Muy bien. Ahora, las luxonias son como los clemotomos, pero estos son europeos, estos son latinos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mismo proceso. Nos interesan principalmente estos, ¿de acuerdo? Porque ya les expliqué. En el viejo mundo se llama botón del oriente, nomás cutáneo y se acabó el sector. ¿Cachai? Ahorita vamos a ver. Pero el nuevo mundo es el que nos interesa. Aquí estamos nosotros. Tengo que conocer un poco el mosquito. En el tercer parcial vamos a volver a hablar de estos condenados, pero aquí es donde necesito que entiendan a ese condenado. Los mosquitos que ustedes ven, que conocen, son aerodinámicos, vuelan. Capísimos. Este no es aerodinámico. Imagínense un mosquito, todos los insectos tienen una cabeza, tiene un tórax que es así, por abajo, ¿de acuerdo? Y tiene un abdomen un poco ancho y corto. Así. Ya está feo, ¿no? Encima sus alas no se replican, se mantienen así, elevadas en B. Y el condenado es peludo. Hasta sus alas tienen pelos. Súper machotes. Aquí están sus patitas. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica. ¿Les parece un mosquito aerodinámico? No. De hecho, este mosquito no sabe volar bien. En realidad, si han visto Toy Story, cae con estilo. ¿Han visto alguna vez a alguna gallina intentar volar? ¿Cómo hace? Aletea como puede y parece más que salta alto, ¿ves? Salta y ¡pum! O sea, hace esto. Este mosquito vuela así. ¿Por qué no es aerodinámico? Y una pregunta, ¿por qué la naturaleza fue tan cruel? ¿Por qué quisieras tener tanto pelo, tus alas siempre estás robado? ¿Esto está bonito o está bonito? No. Resulta que estos condenados habitan en zonas tropicales y con esta forma, saltando así, imagínense un río, el Amazonas se inunda, ¿qué les va a pasar? Listo, ya fue. ¿Capisci? Así que estos habitan en lugares que tienen montañitas. Aquí abajo están los ríos, ¿sí? Y aquí es territorio seco. Y cuando llueve, si crea agua, pero en general es territorio seco. ¿De acuerdo? Y estos se alimentan de mamíferos y marsupiales. Les encantan los chiquillos, los armadillos, que por si acaso no viven solo en Oruro, sino viven en toda la Amazonía, los armadillos, ¿de acuerdo? Y también les encantan las zarigüeyas. ¿Conocen las zarigüeyas? Entonces, todos estos viven en qué? Madrigueras. ¿Cuál es la ventaja de una madriguera? Está seca, temperatura estable, no hace mucho sol y no hay muchos predadores. Vivo bien aquí. ¿Se reproduce el agua como los mosquitos? No. Se reproduce en esta tierra llena de humus, la tierra vegetal. Ahí se reproduce. ¿Dónde está su alimento? Vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Listo? ¿Capisci? ¿Dónde vive? Aquí. ¿Tienes que ir a buscar comida? No.
¿Para qué quieres tener tremendos ojos en unas cosas si vives en una cueva oscura? No tiene mucho sentido. Tener pelos sí tiene sentido. Los gatos tienen pelos largos. ¿Para qué? Porque cuando se meten en los recovecos oscuros, sus ojos no les sirven para ver. Pero sus bigotes que están adelante, ¿qué hacen? Chocan con las paredes y así saben qué hay y qué no hay. ¿Nunca les ha pasado que algo, a ver, los que tengan vellitos, le toque hacer los vellitos históricos, no son bien, son los vellitos, van a sentir? Entonces los pelos les dan sentido de orientación, porque si volara, buenas tardes. Esos condenados, si volaran, se chocarían, ¿no? ¿Qué quieren? En cambio, los pelos reciben para hacer pared, conejo, el quinto, ¿sabes? Así que, si lo ven bien, están súper adaptados a esto. ¿Cuál es el problema? Recuerden que estos dejan una picadura dolorosa, porque cortan. ¿Qué pasa si esto se llena de demasiados de estos condenados? Este pobrecito se vuelve loco, ¿de acuerdo? Y ya no aguanta más. Entonces agarra sus cosas y dice, ya estoy harto, me voy, con tu madre o con la mía, pero me voy, ¿de acuerdo? Y se va. Y cuando este no está, lo esperan, no regresa. Hora de la cena, no regresa. Toda la noche, no regresa. Ya está las tóxicas. No es ni su propio. Ya está toxiqueando. No sea así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya se dieron cuenta de que no fue a comprar cigarros. No volverá. ¿Y qué pasa si se quedan ahí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Capish? Y ahora está. Muy bien. Si yo entiendo esto, van a salir buscando a una víctima, la que encuentren, si están con hambre, hasta que encuentren otra madriguera donde se ha sumido y donde tiene su alimento. ¿Capish? Muy bien. Estos, cuando pican a un animal que tiene leishmaniasis, al absorber sangre, absorben la forma móvil del parásito, es decir, los probacilotes, ¿verdad? Y estos probacilotes en sus intestinos se reproducen. ¿Y estos por qué? Tienen flagelo por un sentido. Porque llegaron al intestino, pero ¿por dónde tienen que salir? En la saliva. Entonces tienen que navegar contra corriente hasta llegar a las glándulas salivales. Para que cuando pique al siguiente, salgan con la saliva, lleguen al siguiente mamífero o marsupial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el ciclo es totalmente zoonótico: animal, mosquito, animal, mosquito, animal, mosquito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando un humano, ya no me pidan más porque estamos con un poco de tiempo, es chido con los mosquitos, aburridos. Cuando un humano ingresa al monte, ¿de acuerdo? Estos no son como los humanos, no discriminan. Es mamífero. Voy a picarle por igual. Entonces, cuando me meto al monte, pico, y al picar, ¿qué le dejo? En el humano, pregunta clásica de examen, en el humano solamente hay mastigotes. Ahora imagínense cuán mala tendría que ser su suerte para que tengan una úlcera en su piel donde están los amastigotes y otro mosquito justo pique ahí para llevarse una mastigote para picarse a la otra persona. Lo más probable es que va a picar en cualquier parte del cuerpo y en esas otras partes no haya mastigotes. Entonces, ¿el humano va a ser el punto de infección para otros humanos? No. Aquí termina el ciclo. Los parásitos que llegan a este humano, ahí se quedan. ¿De acuerdo? Y estoy hablando de la argumental. ¿De acuerdo? Así que el humano no es parte del ciclo de transmisión. Es un error en la salida. Porque ¿cuál es? Es ya, no, lo que ustedes quieran, es animal, mosquito, mosquito, animal.
Y en algún momento, algún condenado de estos desviados que terian entre los mosquitos, decirle que piensa con un humano está chido. Pero este no es parte del ciclo. Así que ahí quedaron esas leishmanias. Por lo tanto, somos un error en el ciclo de la leishmania. Si en vez de ser humanos fuéramos leishmanias, estaríamos haciendo campañas de tu vida vale, no con los humanos. No a los terians picadores de humanos. ¿Ya? Ahí se termina la especie, no hay más especie. ¿Sí? Entonces los humanos somos un error en este proceso. Y somos un error cuando los pequeños son. Ahora, vamos a hacer un poquito de cultura medioambiental. Vamos a aprender algo de medio ambiente. ¿Les parece? ¿Cuántos de ustedes han viajado a Santa Cruz y a Tunari, por lo menos? Pinto. ¿En serio les falta barrio? De Telita les falta barrio. Los que han viajado hacia el trópico, ¿cómo es el panorama? Primero subes, ¿no ves? Subir hasta llegar a Colombia. Todo árido, color paja brava. Y después empiezas a bajar, ¿sí? Hasta llegar al trópico que está súper abajo. 100 a 300 metros sobre el nivel del mar versus 3.900 o 3.600 metros sobre el nivel del mar. La baja más de 3.000 metros sobre el mar. ¿Listo? Pero eso no es así. ¿Cómo se va viendo el panorama? Aquí estas montañas altas y después las montañas cada vez se hacen más pequeñitas, ¿no? Ok, estos montecitos chiquitos es donde justamente está la parte que nos interesa, la jungla, ¿de acuerdo? La selva amazónica. Ok, listo, ahí están las palmeritas. Ya, ¿se entiende, verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un montecito, son montes pequeñitos. El Cristo es más o menos cerca de Villatunari, se ve como el Cristo, y pasas Villatunari y ya son súper chiquititos, son como la coronilla. Plano, un burrito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando este monte está virgen, y no me refiero a que tenga menos de 14 años, o 12, ya no sé cuál será la edad, ¿sí? Sino no ha habido intervención humana, a esto se conoce como monte primario, o virgen. ¿De acuerdo? Ahora resulta que en este cerrito de aquí al lado, ¿sí? Tienen un poco todavía de esto, pero este lado, todo este lado ya está plano y cambia el color a color cultivo. Si es Bolivia, color coca. ¿Ya? Arbustitos. Este monte ya ha sido modificado. ¿Y cómo se va a llamar? Si este es el primario, este será. Otra vez, ¿qué campos son? Montes secundarios. Pero puede haber más. Con el tiempo resulta de que las personas primero ponen aquí un paulichito para descansar entre lo que están cosechando, cuando se quedan dormidos por la noche, pero con el tiempo empieza a aparecer otro, y ahora ya tenemos pequeños pueblos que están literalmente, tienen el pueblo su área de cultivo, el monte de aquí al lado es monte primario. Literalmente, a menos de 50 metros de tu casa está el monte mismo. ¿Ya? Y de hecho, ustedes lo van a encontrar con mucha facilidad. Si se van a pueblitos como, por ejemplo, cerca de Villatunari, si van a la jungla, esos lugares donde se juegan, esas cosas, Chipirí y demás, literalmente está esto y a 50 metros está el cerrito y es monte. Entonces, esto me va a generar un proceso muy importante. Retrocedamos en el tiempo para la década de 1970, 1980. El Chapare cochabambino era esto. Yupis por aquí, huracanes más allácito, y eso es todo. ¿De acuerdo? Pero era monte.
Finales de los 70 hubo bases suaves y después viene el golpe de Estado de García Meza. Y si conocen un poco de su historia, su ministro de gobierno, uno de los más grandes narcos que ha tenido, ¿ya? Y este tema de la Reina del Sur está inspirada en una boliviana. Sí, sí, sí. La única mujer que Pablo Escobar se inclinaba, que terminó siendo la proveedora del 80% de la cocaína que Pablo Escobar y el cartel de Cali y los carteles colombianos transportaban a Estados Unidos y Europa. El 80% salía. Como resultado también de esto ocurre otro fenómeno más. Mucha gente que no tenía plata, ¿a dónde empiezan a migrar? Y el año 83, 84, en Potosí ocurre una sequía brutal, pero realmente brutal. ¿Ya? No había agua, literalmente no había agua. Llegaba ayuda humanitaria y el agua llegaba desde Argentina, para que tengan. ¿Qué generó? Éxodo. ¿Qué pasa con el precio del estaño? Se desploma. ¿Qué pasa con la minería boliviana? Se va al bombo. Y llega el MNR después de la devaluación de la UDP. No suena nada de eso. ¿Creen que ahora se ha devaluado el boliviano de 6,80 a 10 en menos de un año? En esa época, el boliviano, digamos, costaba 10 en la mañana. En la tarde, 80 bolivianos con $1. Así, en un día. Bajó más de 3.000 puntos. De hecho, el billete de 100 bolivianos se convirtió en lo que ahora conocen moneda de 10 centavos. Esa fue la tremenda devaluación. La gente, pregúntenles a sus abuelos, sus papás lo van a recordar. Sus abuelos lo han vivido plenamente. La gente recogía su sueldo en bolsas, puro papel, como en Venezuela. ¿De acuerdo? Brutal. Y viene el gobierno del BNR y dice, ¿saben qué? Va a cortar. Listo, nuevo modelo económico, 21.060, somos neoliberales, la economía mejoró brutalmente, porque estamos yéndonos al caño, ¿ya? Mejora, pero tiene un alto costo. Había que cortar la principal gasto de este país, los mineros, porque toda la economía boliviana se basaba en, y ya no era rentable. Se despiden a un montón de gente, y toda esta gente relocalizada, el gobierno les dio dinerito, y les dio tierras gratis en el trópico. Como era tierra de nadie, literalmente veías un cerrito, listo, es mío, se acabó. ¿Ya? Así es como nace el Chapare. Y para sacar la droga, la gran obra estructural que dejan Banzer es que el camino antiguo a Santa Cruz lo abandona porque nadie quería ir hacia Santa Cruz Brasil. Tú querías ir para otro lado, hacia La Paz, y crear la nueva carretera Cochabamba-Santa Cruz, la que ahora es transita. ¿Que por dónde cruzan? Chapare. ¿Cuál es la razón? Conectar la economía del oriente con nada. Mover la droga del Chapare para llevarla a Colombia. Y no te sirve llevarla a Santa Cruz, tienes que llevarla a La Paz y luego llevarla. ¿Me entienden? Esa es la historia de su país. ¿Conocen? Y en ese proceso entra la lisboniasis. ¿Quiénes son los primeros que se van a meter en este monte? ¿Y quién se va a meter al monte a limpiar un pedacito de terreno? ¿Quién? ¿Las damas, las mujeres? ¿Niño varón? ¿Abuelito? No, ese joven se mete al monte. ¿Y qué empiezan a agarrar? Lisboniasis. Empieza la producción de droga, luego llega la DEA, en la década de finales de los 80, caen las dictaduras, época democrática, llega la DEA, empieza a UNOPAR, y quienes se meten detrás de los narcos al monte a buscar los lugares donde se produce la droga. Se pisaba, antes se pisaba, ahora ya son molinas, pero antes se pisaba la coca. ¿Y dónde era eso? No la ponías aquí, ¿no? Porque el helicóptero pasaba, te veían, bajaban, te sacaban la ñoña. Entonces, ¿dónde ponías tus plantaciones? Entonces, ¿quiénes eran los principales que tenían leishmaniasis en la década de los 80-90? Los colonos.
los militares iban detrás de los colonos blancos. ¿Sí? O sea que la leishmaniasis era una enfermedad de puros varones. El 95% eran varones. El pequeño puñado de mujeres que habían eran las indígenas, ¿no? Las mujeres yuquis y demás que viven en estas condiciones. ¿Sí? Pero, ¿así ha quedado nuestro país? No, hemos llegado a una progresión donde estos pequeños han crecido un montón, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado con los leucótomos? Han sido desplazados inicialmente. Pero la naturaleza se abre camino a la vida. ¿Y qué hicieron? Los mosquitos empezaron a adaptarse a este nuevo contexto. Y los humanos también utilizan tierra fértil, humus, ¿no? La tierra vegetal. Y además sus casas dejan basura, y la basura orgánica en la tierra se convierte en tierra vegetal. Buen lugar. ¿Sí? Has desplazado a los animales de monte, pero has metido un nuevo tipo de animal. ¿Y los humanos con qué vienen además del humano? Con cachuchino, ¿ves? Entonces empieza a aparecer leishmaniasis en quiénes? Perros. Y los perros que están entre cultivo, monte, casas, empiezan a cada vez a jalar más cerca a quiénes? A los mosquitos. Y ahora los mosquitos empiezan a habitar en este monte secundario. Y cuando llega al monte secundario, ¿qué empieza a pasar? El número de personas con leishmaniasis, porque ya no son el que se metió, ahora está entrando cerca de la comunidad. ¿Sí? ¿Y quiénes vienen aquí? Varones, sí. ¿Y quién le lleva su comidita? Porque tú vives en Chipiriri, pero tus terrenos están como a unos 4 o 5 kilómetros. ¿No ve? ¿Qué significa eso? Que si tú estás haciendo trabajar la tierra, ya tienes tus naranjales, tus platanales, estás trabajando la tierra, no dices, ay caray, voy a ir al baño y vas corriendo a tu casa. No, te quedas ahí. Hora de comer, no vas a ir, imagínense, bajo el calor del trópico, caminar 5 o 6 kilómetros solo para ir a almorzar. ¿Funciona? No. La gente se acostumbra a desayunar el almuerzo chapareño o yungueño como es. Arroz, papa, asado y café con pan. Ese es un desayuno completo. Si alguna vez viajan a los yungas y entran para desayunar y dicen, ¿desayuno completo? Sí. Les van a servir así. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Igualitos en las comunidades del Chapal. En Villa Tonel no, ahí es puro turista. ¿Ya? Pero en las comunidades es igual. Pero a mediodía te dan. Entonces, ¿quién lleva la comidita? ¿Verdad? Entonces, ¿qué empieza a aparecer ahora? Mujeres con leishmaniasis. ¿Y las mujeres con qué van? Con la guaguita chiquita. Y aunque está haciendo 30 grados de temperatura, ¿de dónde son sus orígenes? Del altiplano. Y en el altiplano, ¿cuál es la lógica? La guagua tiene que estar bien cubierta. ¿Han visto cómo duermen las chulitas? Como si fuera yo, los literalmente. Dormidito. ¿Qué es lo único que está descubierto? Entonces empieza a aparecer leishmaniasis en niños, en especial en qué parte del cuerpo. En las mujeres en sus piernas y en sus brazos, que es descubierto, en los niños en la carita. En los hombres puede ser brazos, espalda. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando a 30 grados, sacas la camisa para mostrar tu cuerpo de todo y ya está queriendo ir a chaparse. Ay, ¿por qué son así? ¿Capish? Entonces, leishmaniasis tengo que entenderla en este contexto. Este es el contexto. Entonces, ¿cómo ha ido migrando en el tiempo? Primero, solo varones, y casi siempre eran militares, algún ingeniero eléctrico con las torres de luz que se iban poniendo, de las hidroeléctricas, luego petroleros, cuando empezamos a explorar gas y petróleo, y militares. Narco militar, ingenieros. Luego empiezan a ver comunidad más grandemente el número y empiezan a aparecer mujeres y niños, ¿verdad? Pequeñitos, bebitos. Pero cuando el mosquito se adapta ya en el domicilio, y ya se ha demostrado que a veces ya se encuentra dentro del domicilio,
Ahora, ¿qué pasa con el número? Aumenta aún más. ¿Y qué pasa? Ya no respeta edades. O sea, sigue siendo más frecuente en varones jóvenes, sigue siendo más frecuente. Pero cada vez hay más mujeres y más niños de todas las edades. Ya no solo es el chiquitito que está en la espalda de la mamá cuando le va a dejar la comida. Ahora también es el hermanito que está en la escuela y en el colegio que no va al monte. ¿Están de acuerdo que un niño de 5 años no va a ir a meterse al monte? Está entre la escuela y su casa. Entonces, si tiene leishmaniasis, ¿dónde la agarró? O en la escuela o en la casa, punto. No hay más lugares. Así que cada vez está más cercano y más frecuente. ¿Se entiende la enfermedad? Muy bien. Si hemos entendido esto, están entendiendo algo, y sé que me estoy gastando mucho tiempo de la clase en aspectos epidemiológicos de este tipo. Pero esto es lo que no está en el libro. Y esto es la realidad de su país. Y es lo que tienen que ver. Ahora sí, vámonos a la parte clínica. Y para la parte clínica, cuando vean es sumamente fácil, una úlcera de bordes indurados, no dolorosa. Pero ¿por qué es así la úlcera? En la piel. Para eso deben recordar algo que han visto en el primer día de clases, que era cuando había más gente: sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Imaginemos lo siguiente: esta es la piel. ¿De acuerdo? ¿Capiche? De hecho, no me sirve mucho la epidermis en este caso. Así que me sirve más la epidermis. ¿De acuerdo? ¿Sí? El mosquito pica y al hacer eso rompe un pedacito de la piel. ¿Qué va a dejar aquí? Los amastigotes. ¿Sí? Bueno, en realidad echan como promastigotes. Pero estos promastigotes que han entrado, ¿pueden vivir en este medio? No. ¿Qué hacen los promastigotes? Se meten dentro de una célula. Inmediatamente se meten a una célula. Y cuando se meten dentro de una célula, las células las tenemos en color verde, ¿les parece? ¿Okay? Entonces tengo aquí células, todo está lleno de células. ¿Listo? Ahora está aquí. ¿Necesita el flagelo? No. Entonces se convierte en un amastigote. Se va a reproducir como mastigote. Así que esto se va a llenar de parásitos. Y va a llegar a un punto en que esta célula, literalmente, y cuando reviente, ¿qué pasa cuando una célula muere? Bota su citoplasma y inicia el proceso de inflamación. ¿Qué significa? Alguien ha matado una célula, necesito traer a las células de defensa. ¿Sí? Y podemos defendernos de dos maneras: sistema humoral con anticuerpos, o mediante el sistema celular quemando linfocitos T citotóxicos y natural killer, es decir, asesinos naturales y citotóxicos, botan su contenido y destruyen todo lo que está alrededor. Parásito. ¿Dónde está el parásito? ¿Afuera, circulando en la sangre en medio de los tejidos? No, ni bien sabe quién se va a encargar de estos. Un grupo de células llamadas macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Se comen cosas. Así que ahora tengo un macrófago que se ha comido a la mastigote. ¿Sí? Ya terminó el primer ciclo. ¿Y qué creen que hace la mastigote de él? ¿Se muere? No. El desgraciado se reproduce dentro de los macrófagos. ¿Los anticuerpos pueden entrar dentro de una célula? No. Por lo tanto, esta respuesta es innecesaria. Muy importante de entender esto, porque cuando hago el diagnóstico me va a servir la serología. Muy poco, porque hay muy poco anticuerpo. En La Paz, en la UNSA, les enseña que sí, hay que hacer inmunofluorescencia, o puedes hacer un ELISA también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero los títulos que cuentan son bajos, es decir, apenas de límite negativo, un poquitito arriba, positivo. ¿Por qué en Cochabamba no usamos eso? Porque en Cochabamba así de Chagas hay, ¿verdad? Y el Chagas es supremo. Entonces puede haber una reacción
cruzar. Y tú no sabes si es positivo porque tiene chagas o es positivo porque son primos. Así que en Cochabamba y en general en el mundo no se utilizan anticuerpos porque la respuesta por anticuerpos es muy débil. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a mandar? No. Y es como Donald Trump manda a sus tropas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Botan su contenido y destruyen todo. Este macrófago muerto. Los que están aquí, muchos de ellos muertos. Pero estas células que estaban aquí, ¿qué también les va a pasar? Si quieren, vamos a hacer así. Aguante de muerto. ¿Veis? Entonces, ¿qué va a aparecer aquí? Se va a abrir un hueco, ¿verdad? Y ahora tengo una úlcera. Una úlcera. Desgraciadamente, este parásito, en lo que está afuera, otros macrófagos van a estar aquí, ¿de acuerdo? Y estos macrófagos, ¿qué van a hacer? Comer todos esos tejidos celulares. Y en medio de eso, ¿qué se van a comer también? Ahora tengo más macrófagos infectados. ¿Cómo responde el cuerpo? Voy a rodear todo esto con linfocitos citotóxicos. ¿Qué van a hacer los linfocitos citotóxicos? ¿Y qué va a pasar con esto? Ahora, ¿de qué tamaño es la úlcera? Mucho más grande. La base de la úlcera, esta parte de aquí, está tan llena de linfocitos, y aquí no tienen dónde escapar, ¿verdad? Los amastigones, que literalmente liquidan todo. Esto es tejido limpio, limpio, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde está la real batalla? En el borde. Porque recuerden que la epidermis es técnicamente muerta. Por lo tanto, aquí no hay el ataque. Entonces, ¿dónde se van a escabullir los amastigotes? ¿Y quiénes van? Perdón, los macrófagos van a comerse a estos amastigotes. ¿Y dónde está ocurriendo la batalla campal? En el borde. Y cuando las células mueren, hay inflamación. Entonces, ¿cómo es el borde? Se rematiza. Así que va a ser levantado. Como estos están destruyendo todo aquí, ¿qué pasa con las terminaciones nerviosas? También quedan. Y si no hay terminaciones nerviosas, ¿qué tal el dolor? Entonces la úlcera está protruida, hematizada, roja, rubicunda, eritematosa y no doloroso. No duele. Ahora, en este proceso, ¿qué van a destruir? Vasos capilares. Los vasos capilares que van a botar sangre. ¿Y qué pasa con la sangre cuando se seca? Aquí se va a formar una costra. Una costra, como cuando se hace una herida, una costra. Entonces tienen la úlcera, ¿cómo la van a ver cuando está limpia? Bordes levantados, le pinchas, no le duele. Está rojo y tiene una costra. Si retiras la costra, ¿cómo está el hecho? Hermosamente como para cirugía, para ponerle trasplante. Limpiecita, rosadita con puntitos blancos. Ese es la ideal, limpio. Pero el borde no está así, el borde está inflamado. Ahora, si entiendo esto, ¿quién genera la úlcera? ¿El parásito o mis defensas? Y mientras más demore mis defensas en actuar, más parásitos hay y más grande va a ser la úlcera. ¿Y qué va a pasar? La úlcera va creciendo, 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 creciendo. Ahora, ¿ustedes estarían tranquilos con una úlcera ahí creciendo? Esto no ocurre en un día, ocurre en meses. Entonces la gente se desespera porque la porquería es esa locura. ¿Le pones penicilina? Porque la gente en el pueblo se pone, ¿no? Compran ampicilina y se echan polvito de ampicilina o vuelven medicamento y se ponen. ¿Mata al parásito? No. ¿Cura la herida? No. Entonces,
A algún genio se le ocurre decir, el fuego lo mata todo. Y puedes hacerlo, porque duele y se quema en el borde. Entonces, esta úlcera que vista desde arriba era una úlcera así redondita, súper bonita, empieza a tener deformaciones. Se ponen plantas, ¿no? Aplican plantas y se las colocan porque tradicionalmente se usan estas hojas. ¿Vale? Y les voy a decir el nombre, bayas, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen cuando hacen eso? Meten bacterias. Así que este lecho bello y hermoso limpio se empieza a llenar de bacterias. Y cuando aparecen bacterias aparece pus, secreción, y ahora empieza a doler porque la pus se infiltra aquí donde todavía hay terminaciones nerviosas y entonces empieza a doler. Esa es una úlcera oncítica. ¿Se entiende? ¿Capisci? ¿Ya está? ¿Ya saben mis noticias? ¿Cómo voy a diagnosticar?